y vamos a empezar entonces nuestra presentación. Aquí es. Permítame un segundo. Salgo acá. Porque dejar de compartir. Compartir, incluir sonido del equipo. Y ahora sí. Listo. ¿Me confirman, por favor, de nuevo, profe Jorge, o alguno de mis compañeros que me estén viendo, por favor, la presentación? Aló, profe, ¿me confirman a alguien que esté viendo mi presentación, por favor? Ya se ve, profesor. Muchas gracias, profesor Harold. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de réplica de la unidad número 2, en donde vamos a repasar algunos conceptos acerca de la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas para dar solución a la parte de la unidad número 2, correspondiente a la actividad que estamos desarrollando en este momento. Nuestro contenido o nuestros temas a tratar el día de hoy van a ser los siguientes. Entonces vamos a tratar la parte de los conceptos de cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y tipos de razonamiento, razonamiento inductivo y deductivo. Entonces, el objetivo general es aplicar los conceptos fundamentales de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos deductivos e inductivos. Dentro de nuestros objetivos específicos encontraremos identificar las características de un cuantificador y sus clases, reconocer las características de un cuantificador y sus clases, identificar las características de los tipos de razonamiento y su aplicación, y realizar un taller evaluativo que obviamente de una vez les digo, no tiene nota, simplemente es un taller que va a medir los conocimientos de hoy. Ustedes tienen sus 15 puntos de hoy ya garantizados, entonces para que no se vayan a preocupar. Entonces vamos a comenzar con la parte ya de algunos conceptos básicos de esta unidad. Entonces vamos a ver qué es un cuantificador. Entonces, un cuantificador es una expresión con la que se busca o la que se pretende determinar una cantidad o cuantificar una cantidad. Es decir, me indica un número o una cantidad. Por eso se llama cuantificador. Las expresiones más utilizadas para cuantificadores en el lenguaje natural son las siguientes: todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o uno. Y aquí tenemos algunos ejemplos en donde nosotros utilizamos este tipo de cuantificadores. El primer ejemplo, todos los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learning. Entonces podemos establecer aquí mismo, dentro de esta proposición, que este es el cuantificador todos. Entonces fíjense que me indica una cantidad. Todos los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learning. Algunos estudiantes tienen computador portátil. En el segundo ejemplo, el cuantificador es algunos. Y para el tercer ejemplo, solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Entonces, solo es también el cuantificador que estamos identificando en ese tercer ejemplito que tenemos ahí dentro de nuestra primera parte de definición de cuantificadores. Tenemos clases de cuantificadores. Entonces, tenemos como primera medida un cuantificador que se llama cuantificador universal. El cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad o característica. Entonces, esto es muy importante porque ya nos está relacionando los elementos de un conjunto, que en este caso va a ser, más adelantico vamos a ver que son los sujetos, con una característica que es el predicado y que tiene que cumplir entonces esos cuantificadores.
Y encontramos aquí un ejemplo. Por ejemplo, entonces nos indica todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. En este caso, el cuantificador todas, ¿sí? O todos, este es el cuantificador, me indica que todos los elementos de ese conjunto, es decir, las personas mayores de 18 años, cumplen con una característica y es que han conformado una familia. ¿Ok? Entonces, aquí el cuantificador me indica la cantidad. En este caso, como es universal, quiere decir que todos los elementos cumplen con esa característica. En este caso, que todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Entonces, es universal afirmativo. Ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Entonces, fíjense que aquí, este cuantificador, que es ninguna, me indica que no hay ningún elemento, ¿sí?, que sea mayor de 18 años que ha conformado una familia. Entonces, si en el anterior caso, en el anterior ejemplo, teníamos un cuantificador afirmativo, como lo indica aquí la diapositiva, entonces en este caso vamos a obtener eso, que es un cuantificador negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ningún elemento que pertenezca a ese conjunto, o sea que sea mayor de 18 años, ha conformado una familia, que es la característica que debe cumplir. ¿Listo? Muy bien. Los símbolos o la simbología o la representación simbólica de los cuantificadores. Esos cuantificadores se representan con algunos símbolos matemáticos. En este caso, para el cuantificador universal, vamos a ver que es una A invertida y tiene la siguiente forma para leer. Entonces, es cuantificador universal afirmativo. Esta es su simbología general, que se lee de la siguiente forma. Para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple el P de X, que es una característica, ¿ok? Aquí está en lenguaje natural lo que significa cómo se lee esta parte simbólica inicialmente del recuadrito en amarillo. Ahora, para el cuantificador universal negativo tenemos lo mismo. Fíjense que es el mismo cuantificador, pero viene la negación. Aquí es muy importante hacer una claridad, y es que estas negaciones en el cuantificador universal negativo van aquí en el P de X, como lo indica aquí la figura en la diapositiva, y nunca antes del cuantificador, ¿ok? Eso lo hemos visto dentro de la revisión de los foros, entonces para que lo corrijan, nunca va la negación antes del cuantificador, siempre va en el P de X. ¿Y qué significa o cómo se lee eso? Significa que para todo X que pertenece a ese conjunto A, no se cumple la característica o el P de X. ¿Listo? Ya vamos a ver unos ejemplos para aclarar un poquito más el tema. Entonces aquí, para ver un ejemplo. Entonces, opción de puntero. Y ahora. Y ahora. De flecha. Y no puedo señalar ahora esto. Pero me va a salir acá. Listo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, entonces tenemos, por favor me confirma que estemos viendo un pedacito aquí de la simbología aquí que está en Canva. Porfa, ¿me confirman? No estoy viendo el chat. ¿Alguien que abra su micrófono, por favor? Ingeniero, Patricia Sí, Villegas. Bien, sí, ahí cuéntame. está. Listo, No, profe. listo, ahí el chat está y todo está. Listo. Perfecto. Entonces, tenemos para este cuantificador la simbología, cuantificador universal. Entonces, este ejemplo. Entonces, vemos que el cuantificador universal afirmativo tiene la simbología que es esta invertida. Y aquí hay un ejemplo con esta proposición que me indica lo siguiente. Todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para presidencia. ¿Cómo se lee eso? Se lee, toda persona X tal que X puede votar en las elecciones para presidencia. ¿Ok? Y la simbología asociada a esa proposición es la que tenemos aquí en la parte derecha, y es esta, en donde tenemos la parte simbólica general, en donde dice para todo X que pertenece a ese conjunto U, ¿sí? Que en este caso son las personas mayores de 18 años. Entonces,
se cumple cuál característica, que pueden votar en las elecciones para la presidencia, ¿ok? De esa forma, entonces, vemos el ejemplo para el cuantificador universal afirmativo. Para el cuantificador universal negativo, tenemos la proposición: ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. Entonces tenemos la forma en cómo se lee. Se lee: toda persona X tal que X no puede votar en las elecciones, y la simbología asociada. Entonces, para todo X que pertenece a ese conjunto U, X no puede votar en las elecciones o en las elecciones para presidencia. Recordemos entonces, fíjense que aquí viene la negación, es en la P de X porque esto es la P de X y nunca va aquí antes del cuantificador. ¿Listo? Bueno, ya salimos de acá. Vamos a cerrar esto y volvemos a nuestra presentación. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos el ejemplo. Vamos a ver entonces o a estudiar el caso de los cuantificadores o los cuantificadores particulares o existenciales. En este caso, tenemos al cuantificador existencial o particular. Me dice que el cuantificador existencial se usa para indicar que hay uno o más elementos del conjunto. Ojo, no necesariamente únicos, ¿sí? Porque se puede confundir con otro tipo de cuantificador, ¿sí? Que es el existencial, el único, y que cumplen determinada propiedad. Entonces, aquí en este caso, el cuantificador existencial o particular se refiere digamos que a una parte del conjunto y no a todos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este primer ejemplo que nos indica aquí el recurso, en donde nos dice: algunos estudiantes del curso PLM, Pensamiento Lógico Matemático, hacen parte de pedagogía infantil. Entonces, vamos a identificar el cuantificador. Entonces, ese cuantificador aquí existencial o particular es algunos, ¿sí? Y me indica entonces que solamente hay una porción de todo ese conjunto que son los estudiantes de pensamiento lógico matemático que hacen parte o que cumplen de una característica que es: estudian o hacen parte de pedagogía infantil. Entonces es muy importante aquí establecer que el cuantificador universal me habla de todos los elementos y el cuantificador existencial solamente me habla de una porción, de una parte de esos elementos. En este caso, entonces, para el primer ejemplo, tenemos que es existencial afirmativo. ¿Por qué? Porque me está indicando que estos estudiantes son algunos, cumplen con la característica y es que hacen parte de pedagogía infantil. Ahora, al igual que en el caso del universal, cuantificador universal, también hay negativo. En este caso, para el segundo ejemplo o la segunda proposición, me dicen: algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no asisten a los encuentros. Por favor, ¿me cierran un micrófono? Por favor, me cierran un micrófono que está abierto. Gracias. Entonces, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no asisten. Quiere decir que esta negación me indica que no cumplen con la característica del PDX. Por favor, alguien que me cierre los micrófonos. Por favor, alguien que me cierre los micrófonos. ¿Ya? A ver, silencio está. Creo que ya están silenciados. Sí, listo. Ok, vamos otra vez a la presentación porque es que así no se puede. Y bueno, íbamos entonces en donde íbamos acá. Acá. Listo. Entonces íbamos acá en esta partecita. Entonces les decía que en este caso entonces es un ¿qué? Es un cuantificador existencial negativo y aquí me lo indica la negación porque digamos que algunos no cumplen con la característica, en este caso que es que asisten a los encuentros de cimas, ¿listo? Ahora, vamos a ver el símbolo o la simbología de esos cuantificadores existenciales o particulares. En este caso, recordemos que para el eh, cuantificador universal teníamos la A invertida. Para el existencial es la E también invertida hacia el otro lado, no hacia abajo como la A, pero sí para el otro lado. Y me indica lo siguiente. Entonces,
Cuando es el existencial afirmativo, recordemos que entonces viene con la letra E, que me indica existe, y esta parte, ¿cómo se lee? Existe un X que pertenece al conjunto A que cumple el P de X. Esto es para el cuantificador existencial afirmativo. Cumple la característica. En el cuantificador universal negativo significa, o cómo se lee, existe un elemento X que pertenece al conjunto A en donde no cumple el P de X. Recordemos que el P de X es la característica, ¿sí? Sí, una característica en especial. Y entonces pasamos al cuantificador existencial único, ¿sí? Entonces aquí hay un grupo de elementos, una porción, pero en el existencial único solamente hay un elemento que cumple esa característica. Ese cuantificador existencial único se representa, fíjense, con la E, que es el mismo existencial, digamos, general, pero con un signo de admiración y me indica que solamente hay un elemento. En el existencial negativo o afirmativo puede haber varios elementos. Una parte del conjunto, no son todos, pero entonces por eso es importante hacer la aclaración. En el único sí hay solamente un elemento que cumple esa característica. Vamos a ver un ejemplo. Listo. Entonces, cuantificador existencial o particular. La simbología, entonces recordemos que es la invertida, ¿sí? Cuantificador existencial afirmativo. Aquí tenemos un ejemplo. La proposición que nos dan dice, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático estudian ingeniería de sistemas. ¿Cómo se lee eso? ¿Existe algún estudiante X tal que X estudia ingeniería de sistemas? ¿Sí? Y si su simbología es esta que está en la parte derecha. Entonces, recordemos que esta invertida quiere decir que existe un X, esa otra E que está como ovaladita pertenece al conjunto U, en donde X estudia ingeniería de sistemas. O sea, hay algunos estudiantes que pertenecen, que son estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático que cumplen con la característica es que estudian ingeniería de sistemas. Recordemos que este pedacito de acá me indica que es el P de X o la característica que tiene que cumplir esos sujetos. ¿Listo? Entonces, este es el existencial afirmativo. En el caso del existencial particular o negativo, entonces tenemos lo siguiente. La proposición, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no estudian ingeniería de sistemas, entonces fíjense que aquí ya hay una negación, no, y se lee que existe al menos un estudiante X tal que X no estudia ingeniería de sistemas, como me lo indica aquí la negación, y aquí está la simbología para eso. Entonces existe un elemento X que pertenece a ese conjunto U, en el cual cumple o no cumple lo siguiente, que es que X no estudia ingeniería de sistemas. Volvemos a hacer la aclaración. La negación, en este caso, esta que está acá, va en el P de X y no antes del cuantificador. ¿Listo? Muy bien. Seguir con la presentación. Listo. Entonces aquí tenemos, o hemos llegado a un pequeño resumen de lo que hemos visto acerca de una base conceptual muy básica de nuestros cuantificadores y de los tipos de cuantificadores y su lenguaje simbólico. Entonces, cuantificadores son símbolos utilizados para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad. Por ejemplo, pertenencia, equivalencia u orden. Existen tipos de cuantificadores: universal, existencial o particular y existencial único. Aquí tenemos entonces, digamos que como los nombres de los cuantificadores para el cuantificador universal. Entonces son todos, todo, ninguno, ninguno.
Recordemos que se lee para todo y que el símbolo es la al revés o invertida, la invertida. Que su lenguaje simbólico es entonces todos los estudiantes traen los materiales, aquí hay un ejemplo, y entonces la simbología asociada a esa pequeña proposición es la que estoy mostrando acá con el puntero, en donde tenemos la simbología, la invertida, entonces para todo X que pertenece a ese conjunto U, X traen los materiales y y el cuantificador, o digamos universal negativo, que daría todos los estudiantes no traen los materiales. Yo prefiero la segunda opción, ningún estudiante trae los materiales, y eso se los he corregido dentro de los avances que me han enviado los foros. Es ningún estudiante trae los materiales y su simbología para todo X que pertenece a ese conjunto U, X no traen los materiales. Y de esa forma entonces tenemos los cuantificadores universales. Afirmativo y negativo. Para el caso de los cuantificadores existenciales, entonces aquí en el resumen me indican que los términos comunes para determinarlos en el lenguaje natural son algunos, algún, se lee existe por lo menos un o uno, y el símbolo es la E invertida. Para hacer la traducción de eso en el lenguaje simbólico, entonces tenemos que aquí para una pequeña proposición me indican, algunos estudiantes traen los materiales, entonces miremos la diferencia con el universal, aquí eran todos, aquí solamente una porción, algunos, y su simbología entonces viene la E invertida que indica que existe un elemento X tal que pertenece a ese conjunto universal en el cual que X traen los materiales. Esos elementos, esos estudiantes llevan los materiales. Ese caso para la particular afirmativa. En el caso para la particular o la existencial negativa, tenemos que algunos estudiantes no traen los materiales y la simbología asociada entonces es que existe, ¿sí?, un elemento X que pertenece a ese universo en donde X no trae los materiales. Acá entonces fíjense que las dos formas son válidas. Pueden colocar la negación en forma de símbolo, como lo hacíamos en nuestras leyes de inferencia, o pueden dejarlo como no, como el lenguaje natural, no hay ninguna diferencia, entonces da lo mismo, es igual. Muy bien, vamos a llegar entonces aquí a la parte para reforzar un poco digamos, esta parte conceptual. Vamos a desarrollar o vamos a ver el desarrollo de una OVA. Les voy a pedir el favor de estar logueados con su correo institucional para que por favor puedan acceder y puedan verla sin ningún problema. Vamos a dar el inicio a nuestra OVA. Bien, aceptar cookies, ampliar objeto, aceptar cookies otra vez Definiciones y categóricas. sonido. Curso de pensamiento lógico y matemático. Empezar. Listo, pues vamos a comenzar. Esto tiene un audio acá, digamos, dentro de la presentación. Voy a dar inicio. Me dicen si lo escuchan o si no, entonces yo procederé a leerlo. Índice. Primero, objetivo. Segundo, presentación del recurso. Tercero, contenido. Cuarto, ejemplos. 5. Autoevaluación. Sexto, conclusión. Referencias bibliográficas. Créditos. ¿Me confirman, por favor, alguno de mis compañeros si el audio se escuchó bien? ¿Alguno de mis compañeros me puede confirmar, por favor, que no tengo acceso al chat? Sí se escucha bien, profe. ¿Se escucha? Listo, perfecto. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces con nuestro objetivo de la hoja. Objetivo.
Identificar de forma correcta los diferentes tipos de proposiciones categóricas para dar solución a situaciones de la vida cotidiana. Palabras clave. Proposiciones categóricas. Cópula. Sujeto. Cuantificador. Predicado. Presentación del recurso. El presente recurso permitirá al estudiante realizar un reconocimiento de las proposiciones categóricas, su clasificación, partes y manejo del cuadro de oposición, mediante el apoyo de infografías y ejemplos que llevarán al estudiante a la aplicación de la autoevaluación de los temas tratados. Contenido. Primero, definición. Segundo, partes. Tercero, propiedades. Cuarto, clasificación. Quinto, cuadro de oposición. Bueno, en este caso entonces vamos a ver cada una de las partes de este O para hacer su análisis. Definición. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo, nos referimos con las letras S y P. Bueno, acá hago la aclaración, S y P es sujeto y predicado, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir, ¿listo? Partes. Cuantificador. Determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ellos o solo a un elemento del conjunto. Sujeto. Son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Verbo o cópula. Es la acción que une al sujeto con el predicado. Tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible el enunciado. Predicado. Es la característica o propiedad que deben cumplir los elementos del conjunto. Entonces fijémonos que esto es dentro de la primera parte que hemos visto, ya la hemos tratado. O sea, nosotros ya vimos, identificamos dentro de esos ejemplos de los cuantificadores, el sujeto, sabemos que el verbo o la cópula también, y el predicado que es la cualidad o la característica, ¿listo? Propiedades. Según su cantidad pueden ser singulares. Se refiere a un solo ente. S es P, S no es P. Particulares. Se refiere a una parte indeterminada o indefinida de entes. Algunos S son P, algunos S no son P. Universales. Se refiere absolutamente a todos los entes. Todos los S son P. Ningún S es P. Según su cualidad pueden ser afirmativo, cuando el predicado es compatible con el sujeto. S es P. Negativo, cuando el predicado no es compatible con el sujeto. S no es P. Juguemos. Muy bien, entonces, de acuerdo a esto, entonces aquí nos van a dar algunas proposiciones y vamos a hacer un ejercicio acerca de lo que acabamos de ver. ¿Listo? Aquí entonces toca contestar falso y verdadero. Por favor, allá en el chat los compañeros me pueden colaborar entonces con las respuestas de los estudiantes en esta parte. ¿Listo? Entonces voy a leer. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. ¿Esto es falso o verdadero? Si quieren pueden abrir sus micrófonos o me cuentan los profes allá cómo va la cosa.
¿Qué dicen? Todos los estudiantes dicen que es verdadero. Verdadero. Vamos a ver. Listo, profe, gracias. Verdadero. Sí, ¿por qué? Porque recordemos que toda proposición categórica debe tener un valor de verdad, ya sea falso o verdadero. Entonces, sí es verdadero. Vamos con la siguiente. La definición de cuantificadores son los elementos que conforman el conjunto, el cual puede ser cosas o individuos. ¿Eso es verdadero o falso? En su gran mayoría, falso. Hay un verdadero. En su gran mayoría falso. Vamos a ver. Falso. Muy bien, es falso. ¿Por qué? Porque la definición corresponde al sujeto, en donde el sujeto son los elementos que conforman el conjunto, en el cual pueden ser cosas o individuos. Entonces, es muy bien, es falso. Vamos con la siguiente. Según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. ¿Qué dicen? Verdadero en su gran mayoría. Verdadero. Vamos a ver. Oh, se han equivocado. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando hablamos de la cualidad, bueno, aquí nos dicen las proposiciones categóricas según su cualidad pueden ser afirmativas o negativas. Si nos hablan de elementos y todo, estamos hablando de cuantificado. ¿Listo? Entonces hay que tener eso muy claro. Muy bien. Vamos aquí entonces a leer esta partecita de acá. A leer, no, vamos a reproducir esto aquí. Clasificación. Una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes 4 formas. Universal afirmativa. Proposiciones A. Todo S es P. Universal negativa. Proposiciones E. Ningún S es P. Particular afirmativa. Proposiciones I. Algunos S son P. Particular negativa. Proposiciones O. Algunos S no son P. Listo. Bueno, entonces aquí ya estamos viendo entonces la clasificación. Entonces recordemos que habíamos visto la definición de proposiciones categóricas y aquí estamos entonces acá tratando la clasificación. Entonces son A cuando todos los sujetos cumplen con el predicado con la cualidad negativa. E, proposición tipo E, cuando ninguno o ningún sujeto, ningún elemento de ese conjunto cumple con la característica. Particular afirmativa tipo I, cuando algunos cumplen con ese P o con esa característica, con ese predicado, y particular negativa cuando algunos no cumplen con esa característica o predicado. Vamos a ver aquí entonces alguna otra cosa que nos va a complementar eso. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí nuestro cuadro de oposición, ¿cierto? En ese cuadro de oposición está la clasificación que acabamos de ver. Entonces, esta A, todos, universal afirmativa, todos los animales son mamíferos. E, ningún animal. Esto también es universal, pero negativo, ningún animal. Tipo I, algunos animales son mamíferos, quiere decir que esto es particular afirmativo. Y O, algunos animales no son mamíferos, particular negativo. De acuerdo a esto, entonces tenemos un cuadrito que se llama nuestro cuadrito de oposición, ¿cierto? En ese cuadrito de oposición, entonces nosotros hacemos la relación entre los tipos de las dos proposiciones categóricas que nos dan, ¿cierto? Porque recordemos que es un par de proposiciones categóricas y tenemos que ver la relación que hay entre ellas. Entonces, muy importante entonces tener en cuenta que para los universales son A y E y para los particulares son la I y O. Yo me acuerdo de eso, no hay que aprenderse absolutamente nada de eso, simplemente saber ubicar eso dentro del cuadrito de posición. Vamos a ver qué nos dice aquí el audio.
Cuadro de oposición. A. Todos los animales son mamíferos. E. Ningún animal es mamífero. I. Algunos animales son mamíferos. O. Algunos animales no son mamíferos. A es contraria a E. A es subalterna a I. E es subalterna a O. I es subcontraria a O. A es contradictoria a O. I es contradictoria a E. Muy bien, entonces después de escuchar ese audio, entonces esto nos da una idea para el ejercicio número 3 de la tarea. Entonces nos debemos colocar entonces, ubicar dentro del cuadro posición A, P y Q, y mediante la lineecita esta que las une, entonces ya establecer la relación. Entonces si nos da acá y acá, entonces si hacemos la línea, entonces A y son contrarios. Si las dos proposiciones son tipo A y O respectivamente, entonces son contradictorias. Si son las proposiciones P y Q respectivamente y O, entonces son subcontrarias. Entonces de esa forma es que se utiliza el cuadro de posición. Vamos a continuar. Vamos a escuchar el audio. Ejemplos. Categoría. Universal afirmativa tipo A. Todo S es P. Particular afirmativa tipo I. Algún S es P. Universal negativo tipo E. Ningún S es P. Particular negativa tipo O. Algún S no es P. Cuantificador, ningún. Sujeto, virus. Verbo o cópula es. Predicado, COVID. Proposición categórica, ningún virus es COVID. Tipo E. Cuantificador, todos. Sujeto, los virus. Verbo o cópula, son. Predicado, COVID. Proposición categórica, todos los virus son COVID. Tipo A. Juguemos. Muy bien, entonces una pequeña explicación de esta parte del recurso es la siguiente. Entonces nos dan los dos tipos de proposiciones en el cual se hace la clasificación, se hace la identificación de sus partes, cuantificador, sujeto, verbo, cópula y predicado. Aquí es importante entonces establecer que aquí se equivocan mucho en el verbo o la cópula, es el verbo siempre. En este caso es una conjugación del verbo ser, es o son, o el verbo que nos dan en las proposiciones, pero siempre la cópula es el verbo. ¿Listo? Vamos a hacer entonces un pequeño juego. Bueno, listo. Vamos entonces a explicar. Entonces aquí la primera proposición, entonces ningún virus es COVID, entonces la clasificaron como tipo E porque es particular negativa. Ningún es, ¿m? Perdón, es sí, particular negativa. Y para la Q, donde dicen todos los virus son COVID, entonces es tipo A, todo es P, universal afirmativo. Vamos a ver entonces cómo nos va con el jueguito, ¿listo? Esta es una especie de quiz, empezar. ¿Me ayudan por favor los profes con las respuestas? Sí, señor. Gracias. Entonces, yo voy a leer acá para que me rinda mejor. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Ningún elefante tiene alas. Entonces, échenle cabeza y me cuentan. ¿Qué dijeron los estudiantes? Joan, Luis, María dice que tipo E. Angie, tipo E. Felipe, tipo E. David, tipo E. Tipo E, Bueno, listo. se quedaron con la E. Listo, vamos a ver, tipo E. Listo, muy bien, era la tipo E. Quiere decir que era universal negativa, ¿cierto? Ahora, vamos a ver esto. Vamos a ver entonces ahora la siguiente. Nos dice, ¿qué tipo de proposición categórica es? Todos los bebés lloran. ¿Qué me cuentan entonces ustedes, los estudiantes?
María Stephanie, Gisela, Angie Marcela, Luis Alejandro, Felipe, tipo A. Tipo A. Esa tipo A, entonces todos los bebés lloran, es universal, afirmativa. Muy bien, perfecto. Para el siguiente ejemplo, algún colombiano nació en Bogotá. Identificar el tipo de esa proposición categórica. Gisela, Angie, David, Paula, Lucy, Luis Alejandro, indican tipo I, Tipo Cristian, I. Luis Carlos, Juan David. Listo. Vamos a ver entonces si es tipo I. Perfecto. Era tipo I. Ahora para el siguiente ejemplo. Algún fiscal no es corrupto. Eso es particular negativo, ¿cierto? Tipo O, Tipo O. Vamos a dicen ver. los estudiantes. Algún no. Tipo O. Perfecto. Creo que este ya es la última. Dice, algún caleño baila salsa. ¿Qué dicen? ¿Quién da más? Bueno, Juan Camilo, Joan Sebastián, María Estefan, Claudia, Franci, todos dicen Luis Alejandro, Sidney, Paula, tipo I. Tipo I, vamos a ver. Listo, muy bien, tipo I. Ahora, con la siguiente. Ningún niño está descalzo. ¿Qué tipo de proposición categórica es esa proposición, esa expresión? Ningún niño está descalzo. Luis Felipe, Joan, Franci, David, María Estefanía, Daniela Murcia, Mercy, dicen que es tipo E. Tipo E. Muy bien, perfecto. Estamos hechos muy duros todos. Entonces, hicimos muy bien la prueba. Vamos a devolvernos a nuestra presentación para continuar. Listo. Entonces tenemos ya la parte de completa de nuestro repositorio. Ya la terminamos. A ver, vamos a verificar que no se nos haya quedado nada por acá. No, aquí quedó. Listo. Entonces aquí hay otra pequeña autoevaluación que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces lo mismo, ustedes me van a ayudar allá en el chat y los profesores me van a contar cómo entonces vamos respondiendo entonces las preguntas. Iniciemos entonces. Pregunta 1 de 4. Yo voy a poner aquí el audio a ver qué tal suena esto para escuchar la voz de la directora del curso. Pregunta 1 de 4. Clasifica la siguiente proposición categórica. Algunos estudiantes son disciplinados. Primera opción, proposición tipo I. Segunda opción, proposición tipo A. Tercera opción, proposición tipo O. Cuarta opción, proposición tipo E. Listo. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la clasificación para esa proposición? ¿Qué dicen los estudiantes? Bueno, aquí en el chat también coinciden que es tipo I. Tipo I. Algunos estudiantes son disciplinados. Vamos a ver. Muy bien. Vamos bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. Pregunta 2 de 4. Si tenemos la siguiente proposición categórica, algunas madres son tiernas, su subalterna es, primera opción, ninguna madre es tierna. Segunda opción, todas las madres son tiernas. Tercera opción, algunas madres no son tiernas. Bueno, aquí entonces, ¿cuál sería la respuesta? De acuerdo al cuadrito de posición, recordemos que A e I son subalternas, lo mismo que E y O también son subalternas. Entonces, vamos a identificar aquí en este caso algunas madres, entonces algunas cuantificador universal
En el Par- chat han dicho la primera, la tercera, pero en su gran mayoría dice todas las madres son tiernas. Todas las madres, la mayoría. Vamos a ver. Muy bien. Todas. ¿Por qué? Porque recordemos que la anterior era tipo I y la subalterna para el tipo I es la tipo A, de acuerdo al cuadro de oposición. Entonces, esa es. Muy bien. Vamos a ver aquí, vamos a escuchar el audio. Pregunta 3 de 4. Si tenemos la siguiente proposición categórica, los colombianos son buenas personas, la cópula es, primera opción, colombianos, segunda opción, buenas personas, tercera opción, son. Muy bien. ¿Qué dicen entonces mis estimados estudiantes acerca de la cópula? Bueno, coinciden con que son, verbo ser o estar. Muy bien, vamos a ver. Perfecto. Recordemos que siempre la cópula es el verbo. En este caso, una conjugación del verbo ser o estar. Listo. Pregunta número 4, vamos a escuchar el audio. Pregunta 4 de 4. Según la cantidad, se puede establecer que la siguiente proposición categórica es: ningún estudiante del curso de pensamiento lógico y matemático estudia ingeniería industrial. Opción 1, singular. Opción 2, particular. Opción 3, universal. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen los estudiantes acerca de ese cuantificador? Bueno, ¿qué es universal? Universal. Muy bien, claro. Es universal. Ninguno. Muy bien. Tenemos 4 correctas. Elegiste todas las opciones correctamente, aprendiste a clasificar proposiciones categóricas. Yo creo que aquí el tema más bien ha sido como sencillo y claro, lo han entendido más o menos bien. Ha habido muchos, perdón, ha habido muy pocos errores que haya que mm, verificar ahí en la retroalimentación y en los foros. Entonces, esto va muy bien. Vamos a continuar. Conclusión, vamos a escuchar el audio. Conclusión. Por medio de este OVA, el estudiante logró interactuar de forma amena y dinámica con las temáticas referentes a proposiciones categóricas. Referencias bibliográficas: Arredondo, CJ y Escobar, VG, 2015. Lógica. Temas básicos, Distrito Federal, México. Grupo editorial. Que voy a saltarme este pedacito de las referencias. Y los créditos entonces son para el grupo de tutores de la Escuela de Ciencias Básicas. Y el diseñador es nuestra querida directora del curso, director nacional del curso, la ingeniera Carolina Castaño Gutiérrez. Entonces aquí terminamos el OVA. Y entonces, no se me vayan a ir. ¿Por qué? Porque aquí entonces tenemos que continuar con el siguiente tema que nos queda pendiente, que es la parte del razonamiento y un pequeño formulario, digamos, una prueba que vamos a desarrollar acerca de lo que hicimos hoy, para que nos quede la evidencia también. Entonces vamos a continuar acá con ya la parte final de la unidad 2, que es la parte del razonamiento. Entonces, el razonamiento, aquí en esta diapositiva me indica qué se entiende por razonar, cuáles son los elementos que conforman un razonamiento, qué se entiende por razonamiento inductivo y deductivo y qué significa inferir. Entonces, en ese caso, el razonamiento o ese proceso mental de razonamiento se puede definir como una facultad humana mediante cual comprendemos nuestra realidad, ¿sí? O sea, todo el entorno que nos afecta a nosotros, nuestro entorno. Que esa realidad se expresa a través de ideas mediante una comunicación. En este caso, recordemos que la comunicación pues está
en el emisor y el receptor y el medio, en un lenguaje, en este caso pues un lenguaje simbólico, un lenguaje natural. Me dice que todo razonamiento está conformado por premisas y la conclusión. Vamos a ver que sí, los que ya leyeron el material ya sabemos que está conformado por ese tipo de elementos. Me indica también que la razón pone en marcha utilizando un proceso mental que es el razonamiento, que es lo que les explicábamos desde el comienzo. El razonamiento es un proceso mental realmente complejo, en el cual pues hay una interacción grande entre ideas, sentidos y percepciones. Entonces es bastante complejo y me implica la capacidad de utilizar de manera natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. Y nosotros lo hacemos. Recuerden que nosotros naturalmente estamos analizando, estamos tomando decisiones de acuerdo a todo las condiciones de nuestro entorno. Entonces, la parte del razonamiento es un proceso bastante complejo que implica muchísimos elementos y que hay libros, hay teorías completamente desarrolladas acerca del razonamiento y de la teoría del conocimiento. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dentro de nuestro tipo de razonamiento vamos a encontrar dos tipos de razonamiento. En este caso, el primero es nuestro razonamiento inductivo. Este tipo de razonamiento tiene una particularidad o tiene una característica o características especiales, y es que eh, se considera que va de observaciones particulares, ¿sí? O de premisas particulares para llegar a una conclusión general, ¿sí? O extrapolar a una conclusión general o generalizar. En este caso, entonces, va de lo particular a lo general. Tiene un gran componente o mucho componente en la probabilidad o en la incertidumbre, y son razonamientos que son útiles en la vida cotidiana, ¿m? Son frecuentes en la ciencia. Dentro del proceso de la metodología científica, por ejemplo, es muy importante este tipo de razonamiento porque a partir de hechos particulares y observaciones puedo experimentar, puedo generar hipótesis, y luego de probar las hipótesis mediante la experimentación, pues puedo llegar a generar una teoría general acerca de alguna ley ya general. La conclusión, tiene otra característica, es que la conclusión se encuentra apoyada en las premisas. Pero obviamente recordemos que una parte importante es que aquí no hay una certeza, hay una probabilidad o una incertidumbre. Aquí hay un ejemplo del argumento, que es un argumento parecido o el tipo de argumento de los que ustedes van a encontrar dentro de su ejercicio número 4. Para la tarea número 2, nos dicen el argumento: Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces recordemos que las premisas van determinadas hasta los signos de puntuación. Entonces podemos extraer la primera premisa, que es la premisa principal o la premisa mayor. Dice: Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Nuestra premisa menor: Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Y la conclusión: todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, en este caso, ¿cuál es la argumentación? Dice la argumentación lo siguiente: el razonamiento utilizado es inductivo, ya que a partir de hechos particulares, como que Falcao y Luis Díaz son futbolistas y estudian gestión deportiva en la UNAD, se podría concluir que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Fíjense que aquí hay una parte de incertidumbre, porque eso no, realmente no puede que no sea cierto, porque puede que estudien otra cosa, ¿sí? Así sea, están estudiando, eh, digamos que están estudiando gestión deportiva, puede que no sean futbolistas, me refiero a eso. Y vamos de observaciones o de eventos particulares a una general. Y aquí me lo dice el enunciado. Mire, hay que utilizar mucho el análisis de la comprensión de lectura. Si aquí me dicen Falcao es 1,
Luis es otro, y en la conclusión todos, yo ya sé que este todos va a llegar a una generalidad, entonces ya tengo una clave aquí para identificar el tipo de razonamiento que me muestran en un argumento. ¿Listo? Esta es la parte entonces del argumento, del razonamiento inductivo. Vamos a ver qué pasa con el razonamiento deductivo. Entonces el razonamiento deductivo es todo lo contrario, parte de una premisa general o una premisa mayor general o de observaciones generales y se concluye en una particularidad o particularización, ¿sí? Se utiliza para comprender fenómenos en las leyes y los principios que la definen. Sus conclusiones se consideran válidas siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto. La conclusión de un argumento deductivo se considera siempre válido. Entonces, aquí ya la certeza es 100%, ¿ok? Y que es la diferencia con la parte del razonamiento inductivo en donde no tenemos certeza, se parte de una incertidumbre o de una probabilidad. En este caso, entonces, tenemos un ejemplo. Dice el argumento: todos los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces, identificamos la premisa mayor. Todos los lácteos aportan calcio. La premisa menor, que es la premisa número 2. El yogur es un lácteo. Y vamos a establecer la conclusión, que es que el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? Dice la argumentación que el razonamiento es deductivo ya que parte de una generalidad y llega a particularidad. Y es cierto, parte dice todos. Entonces, por eso es importante la comprensión de lectura. Aquí mismo esto me lo dice el cuantificador. Todos, todos, es general, todos. Todos los lácteos aportan calcio. ¿Y en qué termina? Que el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Una particularidad, en este caso, del yogur. Entonces, ¿qué pasa? Arrancamos de una observación general y llegamos a una conclusión particular. En este caso, entonces, la característica de razonamiento deductivo. Vamos entonces, ya para finalizar digamos, la sesión de hoy, vamos, aquí el profesor Harold me va a colaborar, nos va a colaborar con la parte del cuestionario. Yo no sé si ya les habrán compartido el cuestionario, ya se los compartiré aquí por el chat para que podamos resolver entonces esa prueba ya para finalizar la sesión. Voy a dejar de compartir. ¿Listo, profesor Harold? Todo es suyo la sesión. Muy buenas noches a todos. Gracias, profesor Ricardo. Buenas noches, apreciados estudiantes. Entonces, les voy a orientar con relación a un taller. Este taller les va a permitir afianzar los temas trabajados acá en el B-Learning y en general las temáticas de la unidad número 2. Y va a servir también como evidencia de su participación y asistencia en esta reunión. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla. ¿Me confirman si están visualizando la pantalla? Aún no, profe. Ah, Ya, ahora sí, profe. Ok, bien. Les agradezco, profe, que compartan el link del cuestionario en el chat para que los estudiantes puedan realizarlo. Sí, señor, ya lo acabamos de compartir. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, bien, entonces en este taller del segundo B-Learning de afianzamiento, entonces ustedes van a colocar sus datos de correo, nombres y apellidos,
su número de documento de identidad bien correcto. Y procedemos con las preguntas. Vamos a irlas analizando. Entonces tenemos la primera pregunta. Dice, Luisa debe resolver un ejercicio en donde le solicitan identificar cuantificador y cualidad de la siguiente proposición categórica. La proposición categórica es: algunos estudiantes de pensamiento lógico-matemático aprueban la pretarea. Repito, algunos estudiantes de pensamiento lógico-matemático aprueban la pretarea. Entonces, hay que tratar de identificar el cuantificador y la cualidad para esta proposición categórica. Entonces tenemos 4 opciones. Entonces la primera opción es que el cuantificador es universal, la cualidad es estudiantes. La opción B, el cuantificador es particular, la cualidad aprueban. La opción C, cuantificador universal y la cualidad aprueban. Y la opción D, el cuantificador es particular y la cualidad de estudiantes. Entonces, por el chat podrían ir haciendo dando sus respuestas. Recuerden que el cuantificador hace referencia a la cantidad. Entonces, los cuantificadores son o universales, particulares. Y la cualidad de la proposición categórica está relacionada con lo que indique que se está afirmando o se está negando algo en la proposición. ¿Cómo qué respuestas han estado dando? Ninguna, profe, todavía. Están todavía, creo que llenando la parte o abriendo el cuestionario. Aquí ya me tienen respuesta que es B. Ok. María, Gisela y Juan Pablo. Bueno, muy bien. Bueno, de todas maneras, cada quien pues me parece que B es la opción correcta, porque si analizamos la proposición categórica, entonces algunos estudiantes de pensamiento lógico aprueban la pretarea. Entonces realmente el cuantificador acá es algunos. Entonces, como el cuantificador es algunos, indica que es un cuantificador de tipo particular. Y aquí la cualidad es que se está afirmando que se aprueba la pretarea, no se está negando. Entonces la cualidad sí es afirmativa y esa afirmativa cuando decimos que aprueban la pretarea. Se estuviera negando si dijeran no aprueban la pretarea. Entonces ahí la cualidad sería negativa. Tendrían que decir no aprueban. Pero en este caso es afirmativa, porque se está diciendo que los estudiantes, algunos estudiantes de pensamiento lógico aprueban la pretarea. Bueno, muy bien. Prosigamos. Entonces viene la segunda pregunta. Aquí en esta segunda pregunta nos dice, al observar la imagen sobre los cuantificadores, la expresión simbólica que representa el argumento: ningún equipo del fútbol colombiano ha ganado un mundial es. Es decir, acá no están dando la proposición categórica, que es ningún equipo del fútbol colombiano ha ganado un mundial. Entonces, lo que tenemos que determinar es la expresión simbólica, cómo escribir simbólicamente esta proposición categórica. Entonces también tenemos 4 opciones. La proposición es: ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial. Entonces, una opción de escritura simbólica es la opción A. Entonces dice, la E al revés es: existe un X que pertenece al conjunto U, tal que X no es un equipo del fútbol colombiano que ha ganado un mundial. La opción B es: para todo X que pertenece a U, X no
no ha ganado un mundial. La opción C es, existe un X que pertenece a U tal que X no ha ganado un mundial. Y la opción D es, para todo X que pertenece a U, X no ha ganado un mundial. Entonces, es analizar cuáles de estas 4 opciones de escritura simbólica para la proposición ningún equipo del fútbol colombiano ha ganado un mundial. Entonces, lo primero es analizar. Hay que analizar qué tipo de proposición categórica es. Entonces, cuando se está empleando el cuantificador ninguno, entonces es una proposición de tipo ¿qué? De tipo universal. Es de tipo universal. Pero en este caso sería universal. Dice ningún equipo del fútbol colombiano. Entonces se tratará acá de una proposición universal negativa. El símbolo para cuando se utiliza las proposiciones universales es el símbolo de para todo. La A mayúscula al revés, el para todo. Y entonces, los estudiantes han ya dado algunas muestras de cuál puede ser la respuesta. Sí, profe, hay algunos que la mayoría están de acuerdo con que es la pregunta, o perdón, la respuesta B. Hay alguien que dice Muy la bien. B, pero en general casi todos dijeron que la D. O sea, la gran mayoría dice que es ¿cuál? La D, profesor, la D de La dedo. D. Ningún equipo de fútbol menos ganado un mundial. Sí, perfecto, perfecto. Aquí la opción correcta sería la D. De pronto se podrían quizás confundir con la B, pero la B no es, porque hay una parte donde se está cambiando el sentido de la proposición en la opción B. La opción B dice que para todo X que pertenece a U, X no ha ganado un mundial. Entonces, ya acá, si ustedes observan en la B, le están colocando como otra negación a la proposición original. Entonces, realmente la escritura que es fiel al lenguaje natural de la proposición sería la de la opción D. Para todo X que pertenece a U, X no ha ganado un mundial. Bien. Seguimos con la pregunta 3. En la pregunta 3 se dice, la expresión simbólica, esta expresión simbólica se lee, existe un X que pertenece al conjunto P, tal que X no cuenta con buen servicio de Internet. Existe un X que pertenece a P, entre paréntesis, X negación, cuentan con buen servicio de Internet. Entonces, esa escritura simbólica, ¿de qué manera la podemos leer? Entre las opciones A, B, C y D. La opción A dice, todo estudiante X, tal que X cuenta con buen servicio de Internet. La opción B, todo estudiante X, tal que X no cuenta con buen servicio de Internet. La opción C es, existen algunos estudiantes X, tal que X no cuentan con buen servicio de Internet. Y la opción D, existen algunos estudiantes X, tal que X cuenta con buen servicio de Internet. Entonces, ¿cuál sería acá? Listo, profe. Aquí la gran mayoría de estudiantes han elegido la letra C. Muy bien, muy bien. Esta escritura simbólica de proposición nos está representando una proposición de tipo particular, donde el cuantificador válido es el cuantificador existencial. Entonces, existen algunos X que pertenecen a P,
Entonces sería, existen algunos estudiantes X tal que esos estudiantes X no cuentan con buen servicio de Internet. Entonces, la opción C sería la opción correcta. La opción correcta que permite la lectura exacta de la escritura simbólica de la proposición en la pregunta 3. Pasamos a la pregunta 4. Estas preguntas tienen su puntuación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la siguiente imagen representa, a ver, ¿qué representa esta imagen? A ver aquí, de acuerdo a lo que los temas que estamos analizando acá en la unidad 2 y lo que hemos trabajado en este B-Learning. Entonces, acá visualizamos un cuadro, ¿cierto? Un cuadro, en cada esquina del cuadrado hay una letra, A mayúscula, E mayúscula, I mayúscula, O. La arista de A a E indica contrarias. La arista de A a I indica subalterna, lo mismo que la arista de E hasta O. La arista de A a O indica contradictorias y la arista de I a E indica también contradictorias. La arista de A a E indica contrarias y la arista de I a O indica subcontrarias. Entonces, la siguiente imagen, ¿qué representa? Entonces, estas son las opciones. Las características, la opción A dice las características de las proposiciones simples. La opción B indica, es el cuadro de oposición entre dos proposiciones. La opción C indica las proposiciones afirmativas, o sea que la imagen representa las proposiciones afirmativas. La opción D indica que la imagen representa las proposiciones negativas. Entonces, ¿qué analizan los estudiantes con relación a esa figura? Listo, profe. Ahí los estudiantes entonces me están diciendo unánimemente esta vez que la respuesta a esa imagen es la B, o sea, el cuadro de oposición entre dos proposiciones. Muy bien, sí, muy bien, así es. A ver, y si yo le hiciera una pregunta a los estudiantes y yo les preguntara si las proposiciones son P y Q, tal como se ve en la figura, y P es una proposición tipo E y Q es una proposición tipo I, ¿qué relación hay entre las proposiciones P y la proposición I? ¿Qué me dirían? ¿Qué escribirían ellos? ¿Qué relación hay entre las proposiciones P y Q de la figura? De acuerdo a lo que está en la imagen. ¿Qué relación hay entre ellas? Bueno, Stephanie dice que son contradictorias. Perfecto. Ok, continuamos. Muy bien, Stephanie. Ok, bueno, entonces viene una pregunta donde nos invitan a visualizar un video. Entonces vamos a ver brevemente el video. Cordial saludos, estimados estudiantes. El día de hoy les hablaré acerca del cuadro de oposición. Se llama cuadro de oposición al esquema, en el cual se están relaciones formales entre diversos tipos o juicios aritméticos, considerando cada juicio con términos idénticos. En este caso, los valores de verdad de estas proposiciones o juicios se relacionan entre sí, como nos muestra la figura que acaba de aparecer. Esos tipos de proposiciones se clasifican en tipos E y O. Aquí en pantalla ustedes pueden observar el cuadro de oposición con su estructura general y vamos a trabajar con ejercicios muy sencillos donde trabajaremos con 3 palabras claves. Una será el sujeto, será la palabra estudiantes.
otra, el predicado, que es la palabra exitosos, y el verbo que une al sujeto del predicado, que es la palabra son. En este caso, vamos a escribir o a referenciar una proposición del tipo A. Las proposiciones del tipo A son de cuantificador universal afirmativo. Por lo tanto, se debe expresar como todos los estudiantes son exitosos. La proposición de tipo E es universal negativo, por lo tanto decimos ningún estudiante es exitoso. Las proposiciones de tipo I son particulares, afirmativas, y aquí las mencionamos como algunos estudiantes son exitosos. De tipo O son particulares negativas, por lo tanto nuestra proposición quedaría algunos estudiantes no son exitosos. A continuación, tenemos nuevamente nuestro cuadro de oposición con cada una de las proposiciones que hemos creado y vamos a analizar lo siguiente. Para identificar si nuestra proposición es afirmativa o negativa, tenemos que visualizar la cualidad. Y esa cualidad es el mismo verbo que nosotros estamos usando en cada una de las proposiciones que encontramos en el ejercicio. Esa cualidad nos permite reconocer o identificar si nuestra proposición es afirmativa o negativa. En este caso, y como ustedes lo pueden apreciar, tanto las proposiciones de tipo A como las proposiciones de tipo I son afirmativas. Y también observamos que las proposiciones de tipo E y de tipo O son negativas. Observen acá que las afirmativas están, todos los estudiantes son exitosos, y acá algunos estudiantes son exitosos. Aquí ya está la palabra negada, es decir, en ningún estudiante es exitoso, y acá algunos estudiantes no, esto es lo que hace la negación, no son exitosos. Bien, ahora, para saber si nuestra proposición es universal o particular, en este caso nosotros debemos fijarnos en la cantidad. Y esa cantidad nos la va a definir el cuantificador. En este caso es la palabra todos y la palabra algunos. Entonces, en este caso, si es la cantidad está todos, entonces decimos que es universal. Y si está ninguno, también es universal. Ahora, si encontramos las palabras algunos o alguno, decimos que esa cantidad nos identifica a la proposición como de carácter particular. En este sentido, entonces, ustedes se pueden fijar que las proposiciones de tipo A y de tipo E son de carácter universal, y las proposiciones de tipo I y de tipo O son de carácter particular. Bueno, muy bien. Entonces, una vez revisado el video sobre un reforzamiento del cuadro de oposición entre proposiciones categóricas, entonces vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. Entonces tenemos la pregunta 5. Entonces nos dice, de acuerdo a lo explicado en el video, si P es de tipo A, o sea, si la proposición P, una proposición P cualquiera, es de tipo A, y una proposición Q es de tipo E, las proposiciones que representan P y Q son. Entonces, si P es tipo A y si Q es tipo E, entonces vamos a ver las proposiciones que representan P y Q son. Entonces, aquí hay varias opciones para determinar cuál es P y cuál es Q, teniendo en cuenta de que P debe ser tipo A y Q debe ser tipo E. Entonces, la opción A dice, P sería algunos estudiantes tienen computador, y Q sería todos los estudiantes
tienen computador. Esa sería la opción A. La opción B dice, P es todos los estudiantes tienen computador y Q sería ningún estudiante tiene computador. La opción C es P, algunos estudiantes tienen computador. La proposición Q es ningún estudiante tiene computador. Y la opción D, P, la proposición P sería todos los estudiantes no tienen computador. Y la opción Q, todos los estudiantes tienen computador. Entonces, a ver, ¿cuáles de estas 4 opciones sería la opción correcta que ustedes responderían teniendo en cuenta la condición de que P, la proposición P debe ser tipo A y la proposición Q tipo E? Entonces, ¿cuáles de estas 4 opciones cumple esta condición de que P sea tipo A y Q sea tipo E? Espero sus respuestas en el chat. Bueno, profe, aquí le cuento que también ha sido unánime la respuesta como el literal B. Muy bien, sí señor. Entonces ustedes ahí deben de escoger el literal B, porque miren que P en el literal B es todos los estudiantes tienen computador. Entonces esa proposición P corresponde a una universal afirmativa, que de acuerdo al cuadro de oposición tiene la clasificación con la letra A mayúscula. Con la A mayúscula clasificamos las universales afirmativas. Y la proposición Q acá en la opción B dice, ningún estudiante tiene computador. Entonces esta es una de tipo universal también, pero negativa. Y las universales negativas, de acuerdo al cuadro de oposición, se clasifican como tipo E. Muy bien, entonces sería esa. Pasamos a la pregunta. Entonces la pregunta 6 se dice, se tienen las proposiciones P indica algunos estudiantes tienen dominio de las matemáticas. Y la proposición Q, algunos estudiantes no tienen dominio de las matemáticas. Entonces, de acuerdo a lo explicado en el video, ¿cuál es el tipo de la proposición P y de la proposición Q? ¿Y cuál es la relación entre ellas? Entonces aquí hay que escoger 2 opciones de respuestas. Entonces, nos dan en la pregunta primero 2 proposiciones P y Q. P es, algunos estudiantes tienen dominio de las matemáticas, y la proposición Q, algunos estudiantes no tienen dominio de las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que hay que responder? Lo primero es cuál es el tipo de la proposición P y el tipo de la proposición Q. ¿Cuál es el tipo? Y ¿cuál es la relación entre ellas? Entonces, a ver qué respuesta dan ustedes. A ver, en la opción 1 están diciendo que las proposiciones P y Q son tipo IA. Es decir, que en la opción 1 están dando a entender que la proposición P es tipo I, la opción Q es tipo A. En la segunda opción están diciendo que P y Q son tipo, P sería tipo I y Q sería tipo O. En la opción 3 dice que la relación entre ellas es que son contrarias. Y en la opción 4 dice que la relación entre las proposiciones es que son subcontrarias. Entonces hay que escoger 2 respuestas en esta pregunta. Espero sus respuestas en el chat. Bueno, profe, a ver, le cuento. Aquí William dice que 2 y 4, Paula 2 y 4. Alguien que dice que es Robles, no sé bien, no está el nombre, dice que 1 y 3. Dicen 2 y 4, 2 y 4, 2 y 4. La mayoría se inclinó por la 2 y la 4, profe. Muy bien y analizamos por qué.
porque sí habría lógica en las opciones 2 y en la opción 4. A ver, en la opción 2 nos está diciendo que las proposiciones son tipo I y O. Es decir, P es tipo I. Recuerden que tipo I se relaciona con las proposiciones particulares afirmativas. Entonces, si analizamos P, nos dice algunos estudiantes tienen dominio de las matemáticas. Entonces, es una particular afirmativa, la proposición P. Entonces, está bien asociarla a la letra I. Y si analizamos Q, nos dice algunos estudiantes no tienen dominio de las matemáticas. Es decir, es una negación de la de P, es una negación en relación a lo que se plantea en P. Pero si vemos el cuantificador acá en Q, también es un cuantificador de tipo particular. Entonces, es particular que, pero particular negativa. Entonces, las proposiciones particulares negativas, de acuerdo al cuadro de oposición, se asocian a la letra O. Entonces, por eso, los tipos para nuestras proposiciones P y Q en este ejercicio es I para P y O para Q. Y en cuanto a la relación, entonces recuerden ustedes el cuadro de oposición, cuando tenemos la arista que conecta a las proposiciones tipo I y tipo O, esa arista nos indica que las dos proposiciones son subcontrarias. Cuando se conecta o cuando se combina una proposición tipo I con una proposición tipo O. Entonces esa sería la relación que habría que evidenciar o marcar acá. Entonces la opción 4 nos dice que la relación entre las dos proposiciones es de tipo subcontrario. Listo. Entonces proseguimos. Vamos acá para la pregunta 7. Aquí también tenemos un video de apoyo. Vamos a revisar un momentico el video y procedemos a analizar las preguntas. Ya nos faltan 3. Profe, no se está escuchando nada del video. Es que este video es prácticamente visual, profe. Este creo que Sí, no profe, tiene audio. si no se está, no, si quiere. Sí, este video en las imágenes está todo, digamos, todo el mensaje. Hay que ver. Básicamente en el video lo que presentan son ejemplos de los dos tipos de razonamiento que venimos analizando, que venimos estudiando acá en nuestro curso. El del razonamiento de tipo deductivo y del razonamiento de tipo inductivo. Entonces se presentan como las características de cada uno de los tipos de razonamiento, de manera que se puedan distinguir las diferencias entre cada uno de ellos, las características tanto del razonamiento deductivo como del inductivo.
Entonces, vamos a analizar la pregunta 7. Entonces dice, según lo observado en el video, analizar la siguiente situación e identificar el tipo de razonamiento. Entonces dice así, el razonamiento. Andrea aprobó los primeros 6 semestres de contaduría y también aprobó el 7º semestre de contaduría. Los estudiantes que aprueban más de 7 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Entonces, seleccione 2 respuestas correctas. Entonces, acá plantean un razonamiento. Vuelvo y se los leo. Andrea aprobó los primeros 6 semestres de contaduría. Esa es una premisa. Y también aprobó el 7º semestre de contaduría. A manera de conclusión del razonamiento se está diciendo que los estudiantes que aprueban más de 7 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Entonces se presentan estas opciones de respuestas. Hay 2 que responden acertadamente la pregunta. Entonces la primera opción es que dice que el razonamiento es inductivo. La segunda opción es que está planteando que el razonamiento es deductivo. La opción 3 dice que el razonamiento va de lo particular a lo general. Y la opción 4 dice que va de lo general a lo particular. Espero sus respuestas en el chat. Listo, profe. Bueno, aquí la gran mayoría también que han participado, Paula, Karina y Laura, Johan, dicen que es 1 y 3, Sidney también, lo cual es, pues es correcto. Corresponde al tipo de razonamiento y corresponde a la característica de ese razonamiento, ¿cierto, profe? Sí, señor. Es un razonamiento de tipo inductivo. Se parte de unas premisas donde se pueden observar casos particulares y se concluye a nivel general. Se está concluyendo a nivel general a partir de esas observaciones particulares que se indican en el razonamiento. Entonces es inductivo y va de lo particular a lo general. Muy bien. Vamos a la pregunta 8. Entonces nos dice, este es otro razonamiento. Los estudiantes de la UNAD utilizan los medios digitales para estudiar. Esa es una premisa. Viene otra premisa. Mariana es estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Entonces, a nivel de conclusión se está planteando, seguramente utiliza, o sea, seguramente Mariana utiliza los medios digitales para desarrollar sus actividades de curso. Entonces, aquí también hay 4 opciones de respuesta. La primera opción dice que el razonamiento es inductivo, la segunda opción es deductivo, la tercera opción dice que el razonamiento va de lo particular a lo general, la cuarta va de lo general a lo particular. ¿Qué analizan ustedes, apreciados estudiantes? Bueno, profe, aquí me dicen que la 2 y la 4. Sidney, Johan y Nidia, 2 y 4. Angie también. Muy bien, la 2 y la 4. Si analizamos el razonamiento que se nos presenta en la pregunta 8 va de lo general a lo particular. Miramos la primera premisa, nos dice, los estudiantes de la UNAD utilizan los medios digitales. Es algo general y concuerda con la realidad. Necesariamente nuestros estudiantes tienen que utilizar los medios digitales en su proceso de estudio y aprendizaje. Y luego se está estableciendo que Mariana es una estudiante de un programa de la UNAD, del programa de Ingeniería Industrial de la UNAD.
Entonces, a partir de esas dos premisas, se puede concluir y con bastante certeza que Mariana, al ser estudiante de la UNAD, y como los estudiantes de la UNAD utilizan los medios digitales, entonces Mariana seguramente para desarrollar sus actividades de curso le corresponde utilizar los medios digitales. Entonces, un razonamiento de tipo deductivo, se marca opción 2, y es un razonamiento que al ser deductivo va de lo general a lo particular. Muy bien. Pasamos a la pregunta 9. Acá tenemos el siguiente enunciado. Entonces, teniendo en cuenta las premisas, identifique la conclusión y el tipo de razonamiento. Es decir, en esta pregunta nos van a dar dos premisas. Y a partir de esas dos premisas tenemos que establecer cuál es la conclusión y el tipo de razonamiento al que corresponde. Entonces, la premisa 1 sería, Rosa es mujer y le encanta la pintura. La premisa 2 dice, Sonia es mujer y le gusta pintar cuadros de paisaje. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Entonces, acá también vamos a tener dos opciones de respuesta. Una opción de respuesta está relacionada con el tipo de razonamiento y la otra opción de respuesta estará asociada a la conclusión que se va a establecer a partir de las dos premisas. Entonces, la primera premisa, vuelvo y repito, dice Rosa es mujer y le encanta la pintura. La segunda dice Sonia es mujer y le gusta pintar cuadros de paisajes. Entonces, ¿cuáles son las opciones de respuesta? Uno dice que es un razonamiento inductivo, la opción 2 dice que el razonamiento es deductivo, la opción 3 dice que probablemente a todas las mujeres les gusta pintar, la opción 4 dice solo a las mujeres les gusta pintar. Entonces, ¿qué respuestas opinan ustedes son las que corresponden a la pregunta 9? Deben haber dos. Bueno, profe, a ver, le cuento. Aquí ya hay gente con respuestas. William dice que 1 y 3. Juan David 2 y 3. Angie 2 y 3. Johan dice que solo le ha marcado una opción. 1 y 3. 2 y 3. Ahí está como un poquito de todo. Como repartidito, bien. Bueno, déjenme decirles que quienes se orientaron o quienes indicaron que las opciones serían la 1 y la 3, pues tienen la razón. Entonces, si analizamos bien este razonamiento nos está proporcionando unas premisas y las premisas están estableciendo unos casos particulares. La premisa 1 nos dice Rosa es mujer y le encanta la pintura. Ese es un caso particular. Ahí no se está generalizando. También está una segunda premisa donde nos dice que Sonia es una mujer también y le gusta pintar cuadros de paisaje. Entonces, en estas premisas, dado que se están estableciendo casos particulares, corresponden a un razonamiento inductivo. Corresponderían a un razonamiento deductivo si por lo menos en una de ellas se estuviera generalizando, se estuviera entregando o proporcionando una información de tipo general, pero no es el caso acá. Entonces, el razonamiento es de tipo inductivo. Y en cuanto a las conclusiones, que las conclusiones o hay que marcar para la conclusión o la opción 3 o la opción 4. Entonces, quienes marcaron la opción 4
es desacertado. Es desacertado porque acá en la opción 4 dice solo a las mujeres les gusta pintar. Pues de pronto sí en su mayoría, pero nosotros los hombres también pintamos. Y entonces realmente la opción 4 pues había escala. Y si utilizamos la opción 3, entonces es una opción más realista de acuerdo a las dos premisas que proporciona el razonamiento. La opción 3 dice como conclusión, probablemente a todas las mujeres les gusta pintar. Entonces miren que esta conclusión se ajusta al tipo de razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. La conclusión que plantea un razonamiento inductivo es de tipo general, pero nunca podemos estar 100% seguros de que se va a cumplir esa conclusión. Entonces miren que aquí se está planteando bajo una forma de probabilidad. Entonces, esta opción 3 y la opción 1 serían las acertadas para la pregunta 9. Y finalmente tenemos la opción 10. Acá también tenemos un razonamiento. Entonces nos dice la opción 10. Teniendo en cuenta el argumento razonamiento identifique la conclusión y el tipo de razonamiento. Eso es, hay que hacer lo mismo que hicimos en la pregunta anterior. Entonces nos dan este razonamiento. Todos los alimentos ricos en vitamina D ayudan al cuerpo a absorber el calcio para tener huesos fuertes. Esa sería una primera premisa. Todos los alimentos ricos en vitamina D ayudan al cuerpo a absorber el calcio para tener huesos fuertes. Una segunda premisa dice, Enrique consume muchos alimentos que tienen vitamina D y no sufre de osteoporosis. Por lo tanto, entonces acá en esta situación también nos están dando dos premisas. Entonces nos corresponde a nosotros determinar qué tipo de razonamiento sería y cuál es la conclusión para este razonamiento. Entonces, la opción 1 dice que el razonamiento es de tipo inductivo, la opción 2 dice que el razonamiento es de tipo deductivo, la opción 3 dice que la conclusión es solo quien no tiene osteoporosis consume alimentos con vitamina D. Y la opción 4 dice que la conclusión sería la vitamina D contribuye a prevenir la osteoporosis. Entonces, a ver ustedes qué analizan en cuanto a las respuestas para este razonamiento. En este razonamiento nos están dando dos premisas. La primera dice, todos los alimentos ricos en vitamina D ayudan al cuerpo humano a absorber el calcio y así tener huesos fuertes. Miren esa primera premisa. Y la segunda premisa dice, Enrique consume muchos alimentos que tienen vitamina D y no sufre de osteoporosis. Ustedes saben que la osteoporosis es una enfermedad que genera pues debilidad en los huesos. Por lo tanto, entonces, ¿cuál sería la conclusión y qué tipo de razonamiento es? Bueno, profe, aquí ya hay varias respuestas, entonces Franci dice 2 y 4, Angie 2 y 4, la mayoría están en concordancia que son las respuestas 2 y la 4. Muy bien. Muy bien, sí. Si analizamos este tipo de razonamiento, se ajusta a las características del razonamiento de tipo deductivo. ¿Por qué? Porque va de lo general a lo particular. Si analizan ustedes, la primera premisa, todos los alimentos ricos en vitamina D ayudan al cuerpo a absorber el calcio para tener huesos fuertes. Entonces, es una premisa donde nos están dando una información de tipo general.
que nos están diciendo que todos los alimentos ricos en vitamina D ayudan a absorber el calcio y eso incide en huesos fuertes. Luego nos dan otra premisa, no general como la primera, pero sí tiene relación con ella. Dicen que Enrique come muchos alimentos ricos en vitamina D y eso le ha ayudado a no sufrir de osteoporosis. Es decir, que Enrique tiene sus huesos fuertes, no padece de osteoporosis. La osteoporosis, como les comentaba, pues genera como debilidad o desgaste en los huesos, en las articulaciones. Bien, entonces, a partir de esas dos premisas, entonces el razonamiento es deductivo. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión? Entonces, si analizamos la 3 nos dice que solo quien no tiene osteoporosis consume alimentos con vitamina D. Y la otra dice, la vitamina D contribuye a prevenir la osteoporosis. Entonces, a ver, la pregunta, la opción 3, digamos que es algo sesgada. Es sesgada porque dice, solo quien no tiene osteoporosis consume alimentos con vitaminas D. Bien, es un poquito sesgada porque, como les digo, las personas igual tienen que nutrirse con diversos tipos de alimentos. No tiene que ser solamente una alimentación basada en vitamina D. Entonces, la opción 4 sí sería una opción que es más consistente con las premisas que nos está dando el problema. Nos dice que la vitamina D contribuye a prevenir la osteoporosis. Es decir, el consumo de la vitamina D ayuda a prevenir la osteoporosis. Entonces, esta sí sería una conclusión ya de tipo particular, pero más consistente con las dos premisas del razonamiento deductivo. Muy bien. No sé si tengan, hasta acá finalizaría el cuestionario, chicos. Pues no sé si tienen alguna pregunta para, pues como para cerrar el B-Learning. Voy a dejar de compartir la pantalla. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. A usted, profe Ricardo. Pues, mis queridos estudiantes, los invitamos a que por favor las preguntas entonces ya puntuales acerca de sus ejercicios particulares de la tarea número 2, le escriban a sus tutores, elijan la letra en el foro si no han elegido letra en el foro y desarrollen los ejercicios, envíen sus avances máximo hasta el jueves. Recuerden que después del jueves ya no hay realimentación por parte de sus tutores. Entonces, pues digamos que aprovechar estos días antes del jueves para aclarar las dudas con sus tutores. Bueno, la asistencia ya la compartimos hace como 2 horas. Vuelvo a compartirla por acá. Yo no sé ya ni dónde la dejé. Aquí voy a compartir otra vez la asistencia y la evaluación de la sesión de hoy para que la puedan hacer. Me pregunta Edison que si esta sesión tiene puntos. Edison, todas las sesiones de B-Learning tienen puntaje. Esta es una sesión de réplica de la unidad 2. Entonces, pues obviamente si no asististe a la principal, esta tiene también un puntaje. ¿Qué otra cosa se me queda por ahí en el tintero por decirles? No, pues darles las gracias por su asistencia, por la puntualidad. Me pareció muy dinámica la sesión de hoy, estuvo bien chévere. Participaron mucho en el chat. Entonces, la idea es que ustedes afiancen sus conceptos de la unidad, los conceptos básicos y puedan desarrollar sus ejercicios ya en estos días para que puedan entregarla en el entorno de evaluación. No sé si alguno de mis compañeros tenga algo que agregar o ya para poder dar por finalizada la sesión de hoy. Agradecerles la participación a los estudiantes y bueno, en esta recta final de la tarea 2 que culmina el
el domingo 16 de octubre, pues a darla toda, a hacer sus aportes y esforzarse por presentar un muy buen trabajo, obtener esos 100 puntos que da la tarea y hagan sus participaciones en el foro para que los profesores los podamos realimentar. Y bueno, muchos éxitos, estimados estudiantes. Nos vemos en el nuevo B-Learning y en los demás eventos a los cuales los convocamos, CIPAS, web conferencias, a efecto de que logren un muy buen aprendizaje del curso.